Yo volví. Historias de experiencias cercanas a la muerte. Subimos historias nuevas todos los días. Dale like y suscríbete. Vi una pared negra delante de nosotras y supe que en segundos todo terminaría. No voy a explicar cómo llegué a esa lancha de aluminio. Solo recuerdo el metal vibrando bajo mis pies y el sonido sordo del impacto acercándose demasiado rápido. Cuando chocamos contra la barcaza, el mundo se dobló sin aviso. La lancha se volcó hacia ese muro de acero. Yo caí al agua y mi cabeza golpeó algo duro antes de hundirme. No sentí dolor al principio. Sentí confusión, después presión, un peso enorme encima de mí. Empecé a nadar buscando el borde, cualquier borde. Pero en cada dirección había más metal. Estiraba las manos y tocaba esa superficie helada, lisa en unas partes, áspera en otras. El agua estaba negra, espesa, interminable. No sabía arriba de abajo. Solo sabía que no podía salir. Entonces entendí algo horrible. Así era como iba a morir. Debajo de una barcaza. Sin aire. Sin despedirme. Pensé en mi hijo. Estaba en 9º grado. Pensé que no iba a terminar de criarlo. Pensé en lo mal que le haría perderme así. Y en todo lo que no iba a ver. Su cara de adulto. Su voz cambiando. Su vida siguiendo sin mí. Seguí nadando unos segundos más, desesperada ya sin dirección, hasta que me rendí. Dejé de moverme. Solté el aire que me quedaba y me entregué a esa oscuridad. Entonces pensé otra vez en David, no como un recuerdo cualquiera, sino como un tirón, como si algo me arrancara desde dentro. No, una vez más, solo una. No sabía hacia dónde ir y elegí algo absurdo para decidir. Soy diestra. Voy a ir a la derecha. Puse las manos sobre el metal y avancé tocándolo. Las fui caminando por la superficie, palma tras palma, centímetro tras centímetro. El pecho me ardía, la cabeza me zumbaba, y de pronto ya no hubo metal. Giré el cuerpo como pude, me retorcí hacia ese vacío, y salí de debajo de la barcaza. Recuerdo un frío extremo, un frío tan puro que parecía borrar mi nombre. Y después, calma total. No alivio, no descanso, algo mucho más grande. Una felicidad completa, una paz imposible. Escuché una voz muy lejos. Ella no tiene pulso. Dios mío. Dios mío. Y yo no estaba asustada. Ya no estaba dentro de mi cuerpo. Estaba fuera, ligera, libre, tan perfectamente bien que la desesperación de los otros me parecía extraña. Lo sentía correr y luchar por mí, pero yo no necesitaba ayuda. Yo estaba bien, mejor que bien. Nunca había sentido una aceptación así, ni un amor tan absoluto. No venía de una persona, venía de todas partes. Me envolvía por completo, y junto con esa paz llegó algo más extraño. Entendimiento, como si de pronto yo supiera cosas que siempre habían estado ahí. Y aún así en la vida normal no podemos tocarlas. Todo era simple, escandalosamente simple. Nosotras complicamos todo. Lo que más me impresionó fue esto.
¿Por qué no usamos todo lo que nuestra mente contiene? La respuesta estaba allí, entera, clara, como si siempre hubiera vivido en mí. Sentí que llevamos ese conocimiento del otro lado dentro de la cabeza, pero dormido, dormido mientras el corazón sigue latiendo, como si esta vida exigiera ese olvido, para aprender dolor emocional, dolor físico, soledad completa, impotencia completa, como si este mundo fuera una escuela insoportablemente dura, y solo al detenerse el corazón regresara el conocimiento completo. También entendí otra cosa, que cada persona oye y ve lo necesario para aceptar el cruce con calma, lo que pueda soportar, lo que pueda reconocer, lo que la haga soltar el miedo. Yo quería recordar más. Sentía que había mucho más. Esperen, hay más. Quiero recordarlo. Entonces volvió el frío. No el frío sereno de antes, el frío brutal del cuerpo. Oh, no. Estoy volviendo. Y con eso llegó el dolor. Un dolor pesado, torpe, insoportable. La carne otra vez. El peso otra vez. La respiración rota otra vez. No quería regresar. Quería volver allí, donde todo tenía sentido, donde nada dolía, donde yo era más yo que nunca. Me estaban haciendo reanimación. No tenía pulso. No tenía latido. Y aún así regresé. Recuerdo la sensación como una pérdida. No una salvación. Una pérdida. Después comprendí algo que todavía me pesa. No había terminado. No había terminado de aprender. Ni de hacer lo que vine a hacer. Esta es la escuela más dura a la que pude entrar. Y ahora es peor, porque sé lo que existe al otro lado. Sé lo que sentí cuando morí. Y todavía no sé por qué me hicieron volver. No recuerdo el instante exacto en que morí, solo la quietud antinatural que vino después. Era una habitación oscura, pero no completamente oscura, como si la sombra respirara alrededor de mí. Frente a mí, caía un haz de luz desde el techo. Bajaba en diagonal hacia la derecha y atravesaba el suelo. No iluminaba la habitación. La dividía, como una herida abierta en el aire. Yo no sentía peso. No sentía dolor. No sentía mi pecho respirar. Y aún así, sabía que seguía siendo yo. El silencio allí no era normal. No era ausencia de sonido. Era una presión suave dentro de la cabeza. Como si todo esperara que yo entendiera algo. Entonces miré a mi izquierda y vi a mi nieto. Tenía 7 años cuando murió. No habló con la boca. Ni siquiera sé si me miró directamente. Pero su presencia era tan clara que me heló por dentro. A mi derecha, pasando junto a mí, estaba mi nieta. Ella había muerto con apenas 18 meses. Y aún así, yo supe que era ella. No por su cara, no por su ropa, sino por esa certeza imposible que solo existe en los sueños o en la muerte. No estaban solos. Con ellos iba el Señor Jesús.
No puedo explicarlo mejor sin sentir que lo arruino. No vi detalles como en una pintura. Vi autoridad. Vi paz. Vi algo inmenso contenido en una forma que mi mente apenas soportaba. Entonces, escuché una voz dentro de mi cabeza. No venía del cuarto. No venía del techo. No venía de ellos. Simplemente apareció en mí. La voz dijo que aquella luz era la luz de la verdad y del amor, que iba del cielo a la tierra. No sé cuánto tiempo estuve mirándola. Allí el tiempo no avanzaba como aquí. Los segundos se estiraban. O se doblaban. Como si una sola mirada pudiera durar una eternidad. Yo quería acercarme más. Quería entender por qué ellos estaban allí. Quería quedarme. Entonces los escuché a ellos. A mis nietos. Dentro de mi mente, claros, directos, imposibles. Debes regresar y cuidar de nuestra hermana. No fue una frase larga, pero cayó en mí con más peso que cualquier grito. Sentí una sacudida de amor y de miedo al mismo tiempo, porque entendí que me estaban despidiendo. Di un paso hacia ellos. Oh, creí darlo. Allí, moverse no era mover piernas. Era decidir. Y en cuanto avancé, miré hacia abajo. Debajo de mí vi una cama. Junto a la cama estaba mi esposa. Y también mi nieta viva. La hermana de ellos. La niña que todavía seguía en este mundo. La vi pequeña desde arriba. Frágil. Como si todo dependiera de un hilo que yo no alcanzaba a tocar. En ese instante, entendí por qué me mostraban aquello. No era solo una visión. Era una elección. Quedarme con ellos. O volver por ella. Y lo más extraño es que no sentí obligación. Sentí amor. Un amor tan limpio que dolía. Como si la verdad de ese lugar me atravesara igual que el haz de luz. Quise decirles algo. Quise preguntar si volvería a verlos. Quise pedir un minuto más. Pero allí las palabras sobraban. Ellos ya sabían. Lo último que sentí de ese cuarto fue una calma terrible. No terrible por mal, terrible por absoluta. Nada en la tierra se compara con una paz así. Y quizá por eso volver fue tan violento. Regresé como quien cae dentro de un cuerpo demasiado estrecho. El peso volvió primero. Luego el aire. Luego el dolor. Abrí los ojos de golpe. La luz de este mundo me pareció pobre y dura. Y allí estaba ella. Mi nieta. La viva. La hermana por la que me mandaron de vuelta. Mi garganta ardía. Mi cuerpo se sentía ajeno. Pero antes de entender dónde estaba, hablé. Mis primeras palabras fueron para ella. Volví por ti. A veces me preguntan si de verdad vi el cielo. Yo no sé responder eso. Solo sé lo que vi. Una habitación en penumbra. Un haz de luz atravesando el mundo. Mis nietos muertos caminando con Jesús. Y una orden hecha de amor. Regresa. Cuida de su hermana. Todavía puedo sentir aquella luz cuando cierro los ojos. No como un recuerdo, sino como algo que sigue allí, esperando. La primera vez no grité,
porque mi cuerpo ya parecía haberse rendido. Llevaba meses con una infección abdominal que no cedía con nada. Cada antibiótico fallaba como si algo dentro de mí se negara a soltarme. Esa tarde estaba acostada cuando lo supe con una certeza brutal. No pensé que iba a morir. Lo supe. El aire se volvió pesado y caliente. La habitación olía a sudor, medicina y tela húmeda. Mi abdomen latía con una presión profunda, como si algo ardiera detrás de los órganos. Recuerdo voces apresuradas, puertas abriéndose, ruedas golpeando el suelo, y luego fiebre. Una fiebre tan alta que el tiempo empezó a doblarse. No sé cuánto estuve consciente, tal vez minutos, tal vez horas. En algún punto desperté o creí despertar. Lo primero que pensé fue absurdo. ¿Por qué me habían puesto en una cama tan alta? Estaba al menos a 2,5 metros del suelo. Podía ver a mi madre sentada junto a la cama, muy abajo. Demasiado abajo. Como si yo no estuviera acostada en la cama. Como si estuviera suspendida sobre ella. La escena era nítida y silenciosa. No sentía sábanas. No sentía peso. No sentía dolor. Solo una distancia imposible entre mi madre y yo. Quise llamarla, pero no tenía voz. Entonces todo se apagó de golpe. Caí en coma. Pensé que esa había sido la parte más extraña de mi vida. Me equivoqué. Tiempo después, me recuperaba bien de una cirugía abdominal. Todo parecía ir en orden, hasta que apareció la peritonitis. Y con ella regresó esa certeza. La misma. Iba a morir otra vez. No hubo transición. No hubo túnel. No hubo explicación. De un instante a otro, me encontré dentro de un ataúd. Estaba recostada sobre satén blanco capitonado. La tela brillaba con una limpieza antinatural. Demasiado blanca. Demasiado quieta. El aire no tenía temperatura. No olía a flores. No olía a madera. No olía a nada. Y aún así, sabía exactamente dónde estaba. Mi familia y mis amigos pasaban frente a mí. Me miraban y lloraban. Yo los veía uno por uno, sus rostros deformados por el dolor, sus ojos evitando quedarse demasiado tiempo sobre mí. Era mi funeral. Y yo era la mujer dentro del ataúd. No sentía terror todavía. Sentía una extraña claridad, como si aquello ya hubiera sido decidido. Entonces, algo me sacó de allí. No vi manos, no vi un cuerpo, no vi un rostro, solo la certeza de ser apartada de esa caja silenciosa. Después vino una presencia. No puedo describirla sin mentir. No era hombre ni mujer. No era voz, y sin embargo me habló. Se me presentó una opción: quedarme o irme. Así de simple, así de imposible. No pensé en fama, no pensé en miedo. Pensé en mis 2 hijos. Los vi en mi mente con una nitidez dolorosa, y elegí quedarme. Entonces recibí algo más. Un mensaje.
o una orden envuelta en ternura. Me dijeron que tenía un propósito muy especial y que debía ser siempre fiel a mí misma. Eso fue todo. No hubo detalles, no hubo mapa, no hubo explicación. Solo esas palabras clavadas dentro de mí. Volví. Pero no regresé igual. Antes de todo eso, yo era música, sí, pero de otra forma. Era rockera. Vivía entre escenarios, cables, humo y volumen. Y había algo casi ridículo en mi caso. No sabía leer ni escribir música. Meses después, ya recuperada, me senté al piano una noche. Recuerdo el brillo opaco de las teclas, la madera fría bajo mis manos, la casa en silencio y un cansancio espeso detrás de los ojos. Entonces me dormí o caí en otra cosa. Cuando desperté habían pasado 10 horas. Frente a mí había una sinfonía completa. Terminada. Entera. Como si alguien hubiera abierto una puerta y yo solo hubiera copiado. Miré las páginas y sentí el mismo escalofrío que dentro del ataúd. No porque fueran hermosas, sino porque no entendía de dónde habían venido. Después de eso mi vida cambió por completo. Me convertí en compositora clásica y directora, algo que no tenía sentido con la mujer que yo había sido, y aún así se sintió extrañamente inevitable. Con el tiempo otras personas empezaron a buscarme, no por la música solamente, sino por guía, por consuelo, por una clase de orientación que nunca estudié. A veces siento que regresó alguien más en mi lugar, o que algo entró cuando yo decidí quedarme. Hay una palabra para eso: walk in. No sé si es verdad, solo sé lo que vi: la cama imposible, el ataúd blanco, la opción, la voz sin voz y la música esperando al otro lado de la muerte. Desde entonces vivo con una pregunta que nunca se calla: si yo fui la que volvió, ¿quién escribió realmente aquella primera sinfonía? Supe que algo iba mal antes de tocar el suelo. Éramos jóvenes, imprudentes, y lo llamábamos búsqueda espiritual. Mi amigo, obsesionado con probar límites, presionó puntos de mi cara y cuello. Me dijo que respirara profundo. Otra vez. Y otra. Luego me ordenó contener el aire. Sentí sus dedos cambiar de lugar, buscando algo exacto, algo peligroso. La presión se volvió dura, metálica, innegociable. Mi garganta dejó de pertenecerme. El aire se volvió una idea lejana. Recuerdo el zumbido primero, un chisporroteo fino dentro del cráneo, como si cientos de insectos eléctricos caminaran bajo mi piel. Después, mis rodillas cedieron, el suelo subió de golpe, y todo mi cuerpo cayó sin elegancia, sin defensa. Creo que me oriné un poco. Recuerdo esa humillación mínima con una claridad absurda. Y recuerdo también un pensamiento ridículo. Menos mal que no había comido. No hubo nada sexual en aquello.
solo una estupidez llevada demasiado lejos. Entonces ocurrió. Salí de mi cuerpo con una sensación efervescente, eléctrica, viva. No fue un tirón brusco. Fue un desprendimiento exacto. Una separación limpia. Como desabrocharme de la carne. Subí hacia una luz que no cegaba. Una luz inmensa y silenciosa. No tenía calor. No tenía forma. Pero me conocía. Y después de esa luz, entré en un negro absoluto. No era oscuridad vacía. Era un vacío lleno de conciencia. Había estrellas, pero parecían pensamientos encendidos. Había distancia, pero no tiempo. Había silencio, pero estaba lleno de significado. Pensé que aquello no podía ser real. Sentí que mi vida estaba siendo retirada de mí. No arrancada, retirada. Como si una marea invisible recogiera cada hilo que me sostenía. Y aún así, no tuve miedo. Eso es lo más extraño. No sentí pánico, ni resistencia. Solo asombro. Un asombro tan puro que anulaba todo lo demás. Entonces entendí, con una calma imposible, que no iba a volver. Y no me asustó. Miré hacia atrás. No con ojos normales. Pero vi a mi familia. Los vi como se recuerda algo amado y lejano al mismo tiempo. Me despedí de ellos en silencio. No con palabras dichas. Con una certeza completa. Fue un adiós sereno. Eso me persigue todavía. Porque se sintió definitivo. En ese lugar había presencia. No sé cómo llamarla. Escuché a los muertos. O creí escucharlos. Voces sin garganta. Inteligencias sin rostro. Y algo más alto que ellos. Algo inmenso. Antiguo. Paciente. Recibí lecciones allí. Lecciones sobre la vida, el amor, la fragilidad, el peso de cada acto. Todo era claro. Todo era urgente. Todo parecía demasiado importante para olvidar. Y sin embargo, lo olvidé. Eso es otra herida. Saber que supe. Y ya no saber que supe. No sé cuánto tiempo estuve fuera. Allí, el tiempo no avanzaba. Se desplegaba. Podía abarcar una vida entera en un instante. Y un instante durar más que una infancia. Luego algo interrumpió esa claridad. Primero fue una vibración humana. Burda. Pesada. Después, voces. Voces de garganta, saliva y miedo. Escuché claramente la decepción dentro de mí, antes de entender las palabras. Dios mío, ha vuelto. Te pasaste, hombre. Esas frases me arrastraron como anzuelos. La inmensidad se cerró. Las estrellas se apagaron una a una. La claridad retrocedió como agua absorbida por tierra seca. Y sentí el peso del cuerpo regresar. El pecho ardía. La garganta era una puerta rota. Mis pulmones entraron en mí como animales asustados. Cada sonido humano me pareció tosco. Demasiado cercano. Demasiado pequeño. Abrí los ojos con una tristeza que nadie en esa habitación podía entender. Había alivio en sus voces. Y algo parecido a admiración. Me dijeron que estuve muerta mucho tiempo. Más tiempo que cualquiera de ellos. Lo decían con nervios, con orgullo, con culpa mal escondida. Era evidente que habían tenido problemas para hacerme volver. Como si hubieran cruzado una línea que no sabían deshacer.
yo apenas podía hablar. Pero por dentro, seguía mirando hacia ese vacío estrellado. Seguía sintiendo que algo de mí se había quedado allí. Tal vez no era solo falta de oxígeno. Tal vez no era solo el cosquilleo que precede al apagón. Porque después de la energía vino otra cosa. Una lucidez inmensa. Un espacio más real que esta habitación. Y una paz que hizo que regresar doliera. Eso es lo que más me inquieta. No haber muerto, sino haber aceptado quedarme. Cuando salí del baño, sus caras me dijeron que algo ya estaba mal. Eran las 3 de la mañana en un Dunkin' Donuts de Filadelfia. Yo era un adolescente sin hogar, perdido en la peor parte de la ciudad. Y acababa de inyectarme heroína con los únicos amigos que me quedaban. Empujé la puerta y el aire frío del local me golpeó la cara. Olía a café viejo, cloro barato y grasa rancia. Entonces, los vi mirarme. Se quedaron inmóviles un segundo. Después, abrieron la boca al mismo tiempo. Y corrieron hacia mí como si yo ya no estuviera allí. Intenté decir ¿qué pasa? Pero no salió ninguna voz. Ni un susurro. Solo sentí una ausencia súbita, como si mi garganta hubiera sido apagada desde adentro. No tuve tiempo de asustarme, porque el mundo se abrió. Primero fue una luz blanca, total, sin paredes ni arriba ni abajo. No caminaba. No respiraba. No tenía cuerpo. Era una fuerza, una corriente, una ola de luz avanzando en silencio. Y mientras más conciencia recuperaba, el blanco empezó a volverse violeta. No un violeta suave. Un violeta vivo, inmenso, brillante, como si tuviera voluntad propia. Me atravesaba y al mismo tiempo me sostenía. Había otros conmigo. No los veía como personas. Eran presencias, corrientes cercanas, inteligencias hechas de luz. Me guiaban sin tocarme. Y me hablaban sin palabras. Lo extraño es que yo los entendía mejor que cualquier voz humana. No pregunté quiénes eran. Ya lo sentía. Me recibían como una madre recibe a un hijo asustado. Con una ternura tan absoluta que me desarmó por completo. Y entonces me golpeó una certeza imposible. Yo había muerto. Pero no sentí pánico. Sentí alivio. Un alivio tan profundo que, si hubiera tenido ojos, habría llorado. Toda la suciedad de mi vida quedó lejos de mí. El hambre, la calle, la aguja, la vergüenza. Todo cayó como si nunca me hubiera pertenecido. Lo que quedó fue paz. Una paz demasiado grande para un idioma humano. Y amor. No cariño. No consuelo. Amor verdadero, inmenso, inteligente, imposible de merecer y aún así completamente mío. 11 años después, todavía lloro cuando lo recuerdo. Porque una parte de mí sigue allá. Todavía puedo rozar ese lugar cuando cierro los ojos. Mientras avanzábamos, esas presencias me mostraron algo más. Me hablaron de una energía fuente. Dijeron que todos los espíritus debían pasar por ella. Y que allí se revelaba el verdadero espíritu de cada uno. Recuerdo que quise reírme. Porque en ese instante yo sabía que era puro. Eso me confundió incluso allí. En la tierra, yo era un adicto sin hogar. Había roto leyes humanas para alimentar mi hábito. Había hecho cosas que todavía me pesan. Pero ellos no me mostraron mis peores actos.
me recordaron momentos pequeños. Instantes de bondad que yo había olvidado. Una comida compartida. Una mentira evitada. Una mano que no robé. Una noche en que protegí a alguien más débil que yo. Ellos me hicieron sentir que eso era lo verdadero. Que debajo de toda mi ruina había algo intacto. Y les creí con todo lo que yo era. Entonces empecé a esperar esa fuente como si fuera mi destino final. Sentía que, después de verla, entendería por qué había vivido. Como si hubiera venido al mundo por una tarea precisa. Importante. Urgente. Y todavía pendiente. Pero nunca llegué. Sin aviso, algo cambió en la corriente. La paz se tensó. El violeta vibró como una herida abierta. Y sentí una fuerza tirando de mí desde muy lejos. No era una llamada. Era un arrastre brutal. Como ganchos clavándose en lo que yo era. El dolor fue inmediato. No físico al principio. Más profundo. Como si me arrancaran de un lugar perfecto para meterme en algo demasiado pequeño. Después vino el ardor. Un fuego sucio, insoportable, atravesándome entero. Todo el amor desapareció de golpe. Y fue reemplazado por náusea, peso y terror animal. Abrí los ojos en una cama de hospital. Estaba vomitando. Temblando sin control. Empapado en sudor. Cada músculo me dolía como si hubiera vuelto a nacer a la fuerza. Había un médico cerca. Y yo lo odié al instante. Lo insulté con una rabia que no parecía mía. Porque supe que me habían traído de vuelta. De vuelta aquí. A este cuerpo. A esta ciudad. A esta vida. Y desde entonces, cargo una idea que no me deja en paz. Sé que estuve en un lugar real. Más real que esta habitación, esta voz y esta carne. Pero a veces, cuando despierto sudando, me asalta otra posibilidad. Que aquel lugar era el hogar. Y esto podría ser el infierno.